Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Saúl Rosales Rangel, soy médico neurocirujano y este es mi canal, el Doctor Neurovital. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante delicado, muy importante, un tema poco divulgado en la medicina, un tema que tampoco se desarrolla en los medios y mucho menos en las redes sociales, pero que suele afectar a muchas personas y lógicamente a sus familiares por la condición clínica que puede generar. Y al mismo tiempo, inclusive la vida del paciente puede estar en juego y su calidad de vida posterior al tratamiento. Vamos a hablar respecto de los tumores medulares, aquellos procesos neoplásicos o tumores que crecen en el tejido medular, cervical, dorsal o lumbar, en cualquiera de sus segmentos, y vamos a desarrollarlo. Puede ser que tú que estás viendo este video seas un paciente que quiere conocer respecto a este tema, familiar de un paciente. Puede ser que seas un enfermero, una enfermera, estudiante de medicina o un médico especialista. Pues quédate hasta el final para que en el caso de que no seas médico, pues comprendas de qué se trata, cómo se hace el diagnóstico, cuál es su tratamiento y cuál es su pronóstico. Si eres médico o especialista, pues vas a repasar algunos puntos importantes a tener en cuenta para orientar a tu paciente. Bien, orientar al paciente a hacer el diagnóstico y remitirlo. En el caso de que tengas que referirlo, pues referirlo de forma oportuna. ¿Qué son los tumores intrarraquídeos? Los tumores intrarraquídeos son aquellos procesos neoplásicos o tumorales que se originan o que crecen dentro del canal espinal. Los tumores intrarraquídeos a su vez se pueden dividir en tumores extradurales o tumores intramedulares. Los tumores extradurales son aquellos procesos neoplásicos que crecen por fuera de la dura madre, en ese espacio que está formado entre los elementos óseos del canal raquídeo y la dura madre. Bien, no tienen un componente dentro del saco dural. Y los tumores intradurales se dividen en los tumores extramedulares, que son los que crecen dentro del saco dural, pero entre la dura madre y el cordón medular o el tejido medular. Y los intramedulares, que son el objetivo de este video, son aquellos tumores que crecen dentro del tejido medular, dentro de la médula, dentro del cordón medular. ¿Ok? Ahora, vamos a aclarar algunos puntos importantes también, como lo son la frecuencia de presentación. Dentro de los tumores de la columna, los tumores espinales, ¿verdad?, representan el 15% de todos los tumores del sistema nervioso central, aproximadamente. Los tumores intramedulares, pues son dentro de lo que se encuentran o forman parte de los menos frecuentes. Su gran mayoría tienen origen glial, que son las células de sostén, las células que se encuentran dentro del tejido nervioso. Dentro de todos estos tumores intramedulares tenemos que los más frecuentes son los ependimomas, que representan el 40-60% de los tumores medulares. Los astrocitomas representan el 30% y los hemangioblastomas en menor proporción, del 3 al 8% aproximadamente de todos los tumores medulares. Estos tumores en general tienen una evolución benigna, si se quiere, bien, porque pues su tratamiento pudiera considerarse o su extirpación pudiera considerarse curativa. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos primero a través de la clínica. ¿Sí? El paciente llega a la consulta manifestando dolor insidioso, un dolor que ha sido aumentado en frecuencia e intensidad con el pasar del tiempo y que se va a localizar. Generalmente aparece ese dolor en la zona donde se encuentra la lesión neoplásica, bien sea cervical, dorsal o lumbar. Y un dolor que muchas veces llega a ser de difícil tratamiento, pero que anexa también, o el paciente refiere que se anexa con el tiempo, parestesias, disestesias o cambios sensitivos, como a la vez déficit motor, que puede ser en miembros superiores o inferiores o en las cuatro extremidades inclusive, si la lesión se encuentra a nivel alto cervical. Y cuando el tumor se encuentra en la parte del cono medular, pudiera manifestar inclusive déficit de los esfínteres, o sea, dificultad para contener la orina y las heces. Entonces, todo este cuadro orienta hacia un proceso mielopático, hacia un problema medular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitarle al paciente que se haga una resonancia magnética. Solicitamos una resonancia magnética y según los hallazgos de allí, podemos más adelante, o inmediatamente vemos los resultados,
podemos solicitar al paciente un complemento de esa resonancia magnética, pero con la administración de contraste paramagnético. De manera de que al ver en la resonancia esa lesión tumoral dentro del canal, vamos allí a ubicarlo si está fuera de la dura madre o dentro de la dura madre o dentro del cordón medular. De esta manera podemos hacer la planificación del tratamiento, preferiblemente quirúrgico. Entonces es importante porque al mismo tiempo podemos explicar al paciente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene y qué está justificando lo que él siente. Bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento de estas lesiones tumorales? El gold estándar es el tratamiento quirúrgico. Bien, la resección quirúrgica de ese proceso neoplásico. Entonces, como ya lo dije anteriormente, hacer una exéresis completa de esa lesión pudiera considerarse curativo. El paciente se puede curar una vez hacemos la exéresis de la lesión. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis aquí, no por ello vamos a dejar de hacerle biopsia al paciente, o sea, al paciente no, a la lesión tumoral, y referir al paciente con este resultado a su oncólogo, para que sea quien, porque él es el especialista en este campo y él es el que va a indicarle al paciente si eso ya es un proceso curativo o si tiene que recibir o no un tratamiento coadyuvante. Regresando entonces al punto en el que estábamos. Y el éxito de la cirugía entonces va a estar determinado por el hecho de que este tumor tenga un buen plano de clivaje. ¿Qué es el plano de clivaje? Un buen planito de separación entre el tumor y el tejido sano. Esto dictamina el éxito de la cirugía prácticamente. Bien, es importante aclarar que este tipo de cirugías es recomendable realizarlas bajo monitorización neurofisiológica para evitar mayores daños al tejido medular o neural durante el procedimiento, durante la manipulación. ¿Qué es la monitorización neurofisiológica? Es un procedimiento en el cual un especialista en neurofisiología coloca unos receptores a nivel de los miembros inferiores o superiores y estos van a detectar cualquier cambio en el potencial de acción o cualquier cambio en la señal, de manera que el éxito sea más evidente posterior a la cirugía. Vamos a entrar en el tratamiento quirúrgico como tal. Es importante tener en cuenta también que debemos contar con un fluoroscopio en el pabellón, en el quirófano, donde nos va a mostrar el nivel del que vamos a abordar, porque tomamos en cuenta que si la lesión se encuentra a nivel torácica, lumbar o cervical, a nivel de qué vértebra se encuentra, y esto lo vamos a identificar con el fluoroscopio para hacer un abordaje más preciso al sitio de la lesión. Debemos contar con un microscopio quirúrgico y de no haber microscopio quirúrgico, por lo menos con unas lupas. Bien, unas lupas especializadas. Se utiliza, ya el paciente bajo anestesia general, vamos a colocar los campos estériles, previa asepsia y antisepsia, vamos a colocar los campos estériles y se coloca, ubicamos el nivel con el fluoroscopio y procedemos a realizar una incisión en la línea media, supraespinoso, en la parte posterior, supraespinoso, y hacemos disección del tejido blando, de la parte blandas. Colocamos los separadores en primer tiempo, los separadores autoestáticos, Weilaner o Watson que tengamos, separamos allí y vamos a hacer una disección subperióstica. Vamos a separar los planos musculares del tejido óseo de la columna, de manera de poder identificar más abajo lo que son las láminas o el arco posterior de la vértebra. Estas láminas tenemos que abrirlas para poder tener acceso al canal raquídeo. Entonces vamos a realizar una laminectomía o una laminoplastia. Bien, ¿qué es la laminoplastia? La laminoplastia es hacer como una puerta, ¿sí? Levantamos solamente o retiramos solo una parte, derecha o izquierda, de la lámina y abrimos como una puertica y dejamos adherido allí el huesito. En el caso de la laminectomía, si tenemos que lo retiramos completamente y eso no se vuelve a colocar. En cambio, la laminoplastia, sí recolocamos ese elemento óseo posterior. Una vez que hemos hecho la laminectomía, vamos a observar entonces el ligamento amarillo o ligamento flavo, el cual es retirado a gusto del cirujano con Carrison o con otros elementos quirúrgicos. En lo personal lo utilizamos mucho el Carrison, la pinza de Carrison para retirar el ligamento con mayor seguridad y por partes. Una vez hemos retirado entonces el ligamento amarillo, vamos a observar por debajo de él un tejido graso, un tejido adiposo, el cual en su interior también va a contener muchas venitas que forman parte del plexo de Watson.
¿sí? Esto es coagulado cuidadosamente y retirado para poder ver de forma directa entonces lo que es la dura madre o el saco dural. Este saco dural hay que abrirlo, lo vamos a abrir con bisturí número 11. Bien, vamos a referir esa dura madre con seda 4.0. Vamos a levantarlo para poder hacer la primera incisión con el bisturí y continuar su abertura con el bisturí de forma muy cuidadosa, protegiendo la parte inferior. Puede ser con un disector de Penfield o utilizar una tijera de pot, dependiendo del gusto del cirujano. Se abre la dura madre, ¿sí? Y se va a referir los bordes hacia lateral con seditas 4.0 y aguja TF para tener acceso entonces al espacio intradural, y allí vamos a observar al cordón medular, que por lo general se encuentra agrandado, aumentado de volumen por el tumor que se encuentra en su interior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora hacemos la mielotomía. Identificamos el surco medio posterior de la médula, surco que está allí en todo el centro, lo identificamos. A veces no es tan fácil identificar por la variación anatómica, por el cambio anatómico que genera el tumor, pero tratemos de identificarlo y allí hacemos una mielotomía, una incisión que debe ser amplia, ¿verdad? Como para minimizar la manipulación y la retracción del cordón espinal en la medida que estamos trabajando dentro del tumor. Ya en este paso ya tenemos que estar utilizando el microscopio quirúrgico. ¿Ok? ¿Qué es lo recomendable? Aquí hacer un debulking o hacer una descompresión interna del tumor, bien sea utilizando aspirador ultrasónico, el CUSA, o pinzas de biopsia, de forma muy cuidadosa, ir descomprimiendo el tumor, y con una aspiración muy sutil igualmente vamos aspirando y retrayendo todo ese tejido. Vamos tomando muestra para biopsia, lógicamente, ¿sí? Una vez que hemos hecho la descompresión interna del tumor, vamos a hacer el retiro periférico, de la parte periférica del tumor, siempre utilizando el plano de clivaje. Muy importante. Bien, en los casos de que sea un tumor infiltrativo que no tenga ese plano de clivaje que generalmente observan estas lesiones, porque también podemos conseguir tumores infiltrativos y el pronóstico pues es un poquito más reservado, entonces debemos hacerlo más extenso que se pueda, bien, siempre con la monitorización o el neuromonitoreo, de manera de no ir a dañar el tejido sano. Bien, después de que hemos sacado el tumor o todo lo que se pueda de él, pues debemos realizar una hemostasia cuidadosa con pinza de bipolar con baja intensidad, para igualmente no ir a dañar tejido sano, lógicamente siempre bajo el monitoreo, el neuromonitoreo. Una vez que hemos confirmado la hemostasia o que no hay nada sangrando allí, pues realizamos el cierre dural hermético. Nos debemos cerrar esa dura madre de forma hermética para que no haya escape de líquido cefalorraquídeo y se nos pueda generar allí una fístula de LSR o de líquido cefalorraquídeo. Y posteriormente se cierran el resto de los planos: el plano muscular, aponeurosis, subcutáneo y la piel. Entonces, con respecto al pronóstico, por lo general es un buen pronóstico, los pacientes evolucionan muy bien, ¿okay? Teniendo en cuenta que la mayoría de estas lesiones son de histología benigna. Bien, entonces por esto se puede considerar curativo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. El pronóstico por lo general es muy bueno. Claro, este pronóstico bueno también va a depender de la ubicación del tumor, porque un tumor que se encuentra en la parte alta de la columna cervical pues es mucho más delicado y ya el pronóstico es un poquito más reservado. Mientras más abajo sea el proceso neoplásico, mientras más caudal, pues el pronóstico será mejor. Ahora, no olvidemos que todos estos resultados, todo esto que obtuvimos de la cirugía, este tejido, debemos enviarlo a biopsia para confirmar el origen histológico. Posteriormente, el paciente debe ser referido al oncólogo para que, en el caso de que sea necesario, indique el tratamiento coadyuvante. Según el caso, puede ser radioterapia o quimioterapia. Bien. En caso de que haya secuelas neurológicas, pues el paciente debe ser remitido a la fisioterapia para que inicie una rehabilitación temprana y evitar que las secuelas sean tan evidentes en el tiempo. Espero que este video les haya sido útil, les haya servido de orientación a aquellas personas que tenían dudas, a los pacientes, a los familiares, al personal de salud que ha visto el video, pues espero que les haya servido de orientación
no dude en dejarme en la caja de los comentarios sugerencias, también algunas preguntas, dudas que tengan respecto de este tema. Si quieren que toquemos algún tema en especial más adelante, por favor déjenmelo en los comentarios para que entonces tomarlo y tenerlo en cuenta para las próximas publicaciones. Sin más nada que agregar, pues me despido muy atentamente. Un abrazo para todos y hasta luego.